Estimados oyentes de FM Cristiandad, en este ciclo de sermones escogidos, compartiremos de la mano de San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars, su sermón sobre la confesión pascual. Ved lo llegado y pasado ya, hijos míos, aquel tiempo dichoso en el que tantos cristianos dejaron el pecado, libráronse del demonio y arrebataron sus pobres almas a las garras del infierno, para someterse al suave y apetecible yugo del Salvador. Pluguiese a Dios que hubiésemos venido al mundo en aquellos venturosos tiempos de los primeros cristianos, quienes veían venir dicho momento con tan santa alegría. Oh día lleno de hermosura, oh día de gracia y de salud, ¿en qué has venido a parar? ¿Dónde está aquella celeste y santa alegría que hace la felicidad de los hijos de Dios? Sí, hijos míos, ese tiempo de gracia o volverá para nuestra salvación o volverá para nuestra perdición. Será la causa de nuestra dicha si correspondemos a las gracias que en aquel momento precioso se nos ofrecen, o será la causa de nuestra perdición si no nos aprovechamos de tales gracias o abusamos de ellas. Pero dirá alguien, ¿qué significa esta palabra Pascua? ¿No lo sabes acaso? Pues bien, escúchame y vas a saberlo. Dicha palabra significa tránsito, es decir, salida de la muerte del pecado y entrada en la vida de la gracia. Respecto a esto, vamos ahora a ver si fue buena vuestra Pascua y si ella os ha de causar tranquilidad espiritual, sobre todo a vosotros, gente confiada, que os limitáis a cumplir estrictamente el precepto, confesando y comulgando solamente una vez al año. ¿Por qué motivo, hijos míos, ha establecido la Iglesia el santo tiempo de Cuaresma? Para que nos preparemos, dirá alguno, a celebrar dignamente el santo tiempo de la Pascua, tiempo en el que el buen Dios parece redoblar sus gracias, excitando más y más el remordimientos en nuestras conciencias, a fin de hacernos salir del pecado. Está muy bien. Esto es lo que te enseña el catecismo. Mas si preguntase a un niño, ¿qué pecado cometen aquellos que no se acuerdan de celebrar así la Pascua?, me contestaría que cometen un gran pecado mortal. Y si le dijese, ¿cuántos pecados mortales son suficientes para condenarse?, me respondería, uno solo es bastante para quien muera sin haber alcanzado el perdón. Pues bien, ¿qué dices a todo esto, amigo? ¿No has celebrado la Pascua? Ay, no, me dirás, pues ya que no has cumplido el precepto, y es ello pecado mortal, te condenarás. ¿Qué te parece, amigo? ¿Es que no te importa? Ah, pensarás para contigo mismo, tiene razón usted, padre, estoy condenado, mas no seré solo. Si el negocio no te importa, si lo mismo te da salvarte para que condenarte, no es extraño que te contentes
con tan menguados consuelos. Si confías mitigar tu desdicha contando con que no vas a ser solo, no hay por qué inquietarse más. Pobre alma. ¿Qué te parece la manera de hablar de este cuerpo de pecado, donde tienes la desgracia de morar? ¿Cuántas lágrimas vas a derramar durante la eternidad? ¿Cuántos gemidos? ¿Qué alaridos van a ser los tuyos en medio de aquellas llamas y sin esperanza de salir jamás de tales tormentos? Oh desgraciado, haber costado tanto a Jesucristo y haberte separado para siempre de Él. ¿Por qué, hijos míos, habéis dejado de celebrar la Pascua? Porque así lo he querido, me dirá alguno. Mas si mueres en ese estado, te condenarás. Tanto peor. Pues dime, ¿crees que tienes alma? Ah, sé muy bien que la tengo. ¿Acaso empero piensas que después de la muerte todo habrá acabado? Ah, tú piensas para contigo mismo. Sé muy bien que nuestra alma será feliz o desdichada, según que en este mundo haya obrado bien o haya obrado mal. ¿Y qué es lo que puede hacer la desdichada? El pecado, me dirás. Sí, pues, te conoces culpable de pecado. He de concluir afirmando que estás condenado. ¿Acaso has venido, hijo mío, una vez o dos a confesarte? Mas te has detenido ahí. ¿Por qué esto? ¿Es que no has querido corregirte? ¿Es que prefieres vivir en pecado y condenarte, a dejar el pecado para ser salvo? ¿Quieres condenarte? Pues bien, no te inquietes, te condenarás. Y tú, hermana mía, has dejado transcurrir el tiempo pascual sin confesarte. Has vivido en pecado durante la Cuaresma y también durante la Pascua. ¿Por qué esto? He aquí la razón. Porque no tienes religión, porque has perdido la fe, porque en fin, mientras aguarda tu caída en las llamas eternas, no piensas más que en disfrutar un poco en el mundo. Un día nos veremos, hija mía, sí. Entonces contemplaremos tu desesperación y tus lágrimas. Yo te reconoceré, a lo menos así lo creo, mas tú estarás perdida. Tuya habrá sido la culpa. Sí, hijos míos, echemos un velo sobre todo esto. Dejemos ocultas todas esas miserias en las tinieblas, hasta el día del juicio. Examinemos ahora qué tal sea la confesión y la comunión de aquellos que se contentan con recibir dichos sacramentos una vez al año, y veremos si tienen motivo bastante para quedar tranquilos. Si para hacer una buena confesión, amigo mío, bastara pedir perdón a Dios, declarar los pecados y practicar algunas penitencias, el pecado, que la religión nos presenta como un monstruo, no sería ciertamente cosa que tanto nos hubiese de espantar. Nada fuera más fácil que reparar la pérdida de la gracia de Dios y seguir el camino que conduce al cielo. Y sin embargo, el mismo Jesucristo nos habla de Él como de una cosa en extremo difícil.
Oíd lo que le dijo a aquel joven que le preguntó si serían muchos los que se salvarían, y si era muy costoso y áspero el camino que conduce al cielo. ¿Qué le contesta el Salvador? Cuán estrecho es ese camino, cuán pocos son los que lo siguen, cuán pocos de entre los que empiezan llegan hasta el término. En efecto, hijos míos, después de haber vivido un año sin inquietud ni molestia, no ocupándoos más que de los negocios temporales, de vuestras riquezas, o bien de vuestros placeres, sin preocuparos de la enmienda de vuestros defectos, sin poner diligencia alguna en adquirir las virtudes de que estáis faltados, vendréis únicamente durante la quincena de la Pascua, siempre lo más tarde posible, a contar vuestros pecados, cual si narraseis una historia. Leeréis algunas oraciones en un libro o las rezaréis de memoria durante un tiempo más o menos largo. Y con esto se acabó todo. Retornaréis a vuestra ordinaria manera de vivir. Volveréis a hacer lo que hacíais. Viviréis como de costumbre. Se os veía en las tabernas y casas de juego, y en los mismos lugares se os verá. Se os halló en los centros de baile y danza, y en dichos puntos se os volverá a encontrar. Y así podemos decir de todo lo demás. En las Pascuas venideras repetiréis lo mismo, y así continuaréis hasta la muerte. En otros términos, el sacramento de la penitencia, en el cual parece que Dios se olvida de su justicia para no manifestar más que su misericordia, no será otra cosa para vosotros que un juego o un entretenimiento. Muy bien comprendéis, amados míos, que si vuestras confesiones no tienen cosa mejor, podéis rectamente concluir que no valen nada, para no decir otra cosa. Pero para confirmar vuestra convicción sobre este punto, examinémoslo más de cerca. Para hacer una buena confesión que pueda reconciliarnos con Dios, es preciso que detestemos nuestros pecados de todo corazón, no sólo por el motivo de vernos obligados a declarar al sacerdote cosas que quisiéramos ocultar a nosotros mismos, sino además por el pesar de haber ofendido a un Dios tan bueno, de haber permanecido tanto tiempo en pecado, de haber despreciado todas aquellas gracias por las cuales Él nos inducía a salir de la culpa. Esto es, hijos míos, lo que ha de hacernos derramar lágrimas y quebrantar nuestro corazón. Dime, amigo, si tuvieses ese verdadero dolor, ¿no te apresurarías a reparar el mal que lo ocasiona y a ponerte rápidamente en gracia de Dios? ¿Qué haría un hombre que en un arrebato hubiese reñido con sus amigos, pero reconociendo su falta, se arrepintiese enseguida? ¿No buscaría presto la manera de reconciliarse? Si su amigo diese algunos pasos a tal objeto, ¿no aprovecharía por ventura la ocasión? Mas si por el contrario, desdeñase todas las ocasiones propicias, ¿no tendríamos razón para afirmar
que le es indiferente vivir bien o mal con aquella persona, la comparación salta a la vista. Aquel que tiene la desgracia de caer en pecado, ya sea por la inconsideración o debilidad, ya hasta por la malicia, si tiene un verdadero remordimiento, ¿podrá permanecer mucho tiempo en aquel estado? ¿No recurrirá prontamente al sacramento de la penitencia? Por el contrario, si persevera un año en pecado y mira con pena la llegada del santo tiempo pascual, porque en él hay que confesarse, si lejos de presentarse ante el tribunal santo al comenzar la cuaresma, a fin de disponer de algún tiempo para hacer penitencia y no pasar tan súbitamente del pecado a la sagrada mesa, si no quiere que se le hable de confesión más que por la Pascua, y aún procura diferir esta confesión, esperando la última quincena, en cuyo tiempo se presentará con disposiciones análogas a las de un criminal que es conducido al patíbulo. ¿Qué significa todo esto, amigo mío? Helo aquí. Esto quiere decir que, si el tiempo pascual se prorrogase hasta la Asunción, no te confesaría más que aquel día. O si dicho tiempo no llegase más que cada 10 años, solo cada 10 años confesarías tus pecados. Y finalmente, si la Iglesia no te impusiese tal precepto, ¿no te confesarías hasta la hora de la muerte? ¿Qué te parece esto, hermano mío? ¿No indica ello que no es el dolor de haber ofendido a Dios lo que te induce a confesarte, ni el amor de Dios lo que te lleva a celebrar la Pascua? Ah, me dirás, algo es algo. Al obrar así no es sin saber el porqué, que tú no sabes nada, que si te confiesas es por rutina, por costumbre, para decir que has cumplido con la Pascua. Y tal vez, si quieres ser sincero, me dirás que a tus pecados anteriores has añadido otro nuevo. No es, pues, el amor de Dios, ni el pesar de haberle ofendido, ni tan solo el deseo de llevar una vida más cristiana, lo que te hace confesar y cumplir con el precepto pascual. He aquí la prueba. Si amases a Dios, cometerías con tanta facilidad y hasta con tanto gusto el pecado. Si tuvieses al pecado el horror que debes, ¿podrías aguantarlo un año entero en tu conciencia? Si tuvieses un verdadero deseo de llevar una vida más cristiana, ¿no se observaría a lo menos un pequeño cambio en tu manera de vivir? No, hijos míos, no quiero referirme ahora a aquellos desgraciados que solo declaran una parte de sus pecados, por temor de no poder cumplir la Pascua o de ser despedidos sin absolución, tal vez para cubrir su vida vergonzosa con un velo de virtud. Los que en tal estado se acercan a la Sagrada Mesa van a consumar su reprobación, entregar su Dios al demonio y vomitar su alma maldita al infierno. No, yo me atrevo a esperar que esto no va con vosotros. Sin embargo, he de insistir en afirmaros que las confesiones de un año para otro nada tienen de tranquilizadoras. Tal vez me dirá alguno, ¿qué debe hacerse para que una confesión sea buena? ¿Lo quieres saber, amigo? Helo aquí. Escúchame
y verás si vive o no en seguridad. Para que tu confesión merezca el perdón de los pecados, precisa que sea humilde y sincera, que vaya acompañada de un verdadero dolor causado por la pena de haber ofendido a Dios, y no por solo las penas que el pecado merece, y que al dolor acompañe un propósito firme de no pecar más en lo futuro. Considerando esto, digo yo que es muy difícil hallar todas estas disposiciones en aquellos que solo se confiesan una vez al año. Y ahora vais a verlo. ¿Qué viene a hacer un cristiano a los pies del sacerdote, haciendo allí confesión de sus pecados? Es un pecador que viene con el corazón contrito de dolor y se arroja a las plantas de su Dios como un criminal ante su juez, para acusarse a sí mismo e implorar su perdón. ¿Cómo se acusará? Vedlo aquí. Soy un criminal indigno de que me llaméis hijo. Hasta el presente he vivido de una manera totalmente opuesta a lo que la religión me ordenaba. Para todo cuanto se refería al servicio de Dios, no he tenido más que desdenes. Los santos días de fiestas y los domingos han sido para mí días de placer y desorden. O para decirlo de una vez, hasta el presente nada hice aprovechable. Estoy perdido y condenado, si Dios no tiene piedad de mí. Tales son, hijos míos, los sentimientos de un cristiano que tiene horror al pecado. Mas, decidme, ¿es así como se acusan a aquellos que tienen en poco el permanecer 12 meses en pecado y encuentran siempre demasiado temprana la llegada de la Pascua? ¡Ay, Dios mío! Vosotros veis con cuánta displicencia hacen esos pobres desgraciados la confesión de un año de su vida. No, amigo, no es un criminal lleno de vergüenza y penetrado del dolor de haber ofendido a Dios, que se humilla, que se acusa a sí mismo, que implora un perdón del cual se reconoce infinitamente indigno, sino, me atreveré a decirlo, un hombre que parece contar una historia, narrándola mal, desfigurándola, procurando aparecer lo más inocente posible. Escuchadle. No fue él quien cometió tal pecado de impureza, fue otro que le solicitó, como si él no fuese dueño de seguir o no su consejo. No fue él quien montó en cólera, fue su vecino que le dirigió una palabra picante. Faltó a la misa, es verdad, mas fue por culpa del compañero. Una vez comió carne en día prohibido. Mas si no se le hubiera incitado a ello, no lo habría hecho. Ha hablado mal, pero es por causa del que se hallaba junto a él. Digámoslo mejor. El marido acusa a la mujer al marido, el hermano a la hermana y la hermana al hermano, el amo al criado y el criado procura en todo lo posible descargarse en el dueño. Al rezar el confiteor se acusan a ellos mismos, ya que dicen por mi culpa, por mi culpa. 2 minutos después, excusándose ellos y acusan a los demás. Ni humildad, ni sinceridad, ni dolor. Tales son las disposiciones de aquellos que solo se confiesan una vez al año. Por la manera de declarar sus pecados, el pobre sacerdote comprenderá claramente la falta de disposiciones para recibir la absolución. ¿Quiere acaso dilatar esta por algún tiempo, a fin de evitar un sacrilegio?
Escuchadlos. Comienzan por quejarse diciendo que no disponen de tiempo para volver y que otro día no van a estar mejor preparados. Y acabarán diciéndoos que si no se los quiere escuchar hoy, irán a otro menos escrupuloso, que los despachará sin reparos, como si el confesor no pudiese vivir sin ellos. Pobres ciegos. Juzgad, pues, después de lo dicho, cuáles sean sus disposiciones. El sacerdote ve muy claramente, por la manera como se acusan, que aquellas confesiones no son íntegras, que aquellos infelices no lo declaran todo. Vese precisado hacerle 1000 preguntas. No declaran ni el número ni las circunstancias que cambian la especie. Hay ciertos pecados que ellos quisieran pasar por alto, mas tampoco se atreven a callarlos completamente. ¿Qué hacen entonces? Los declaran a medias, como si el confesor pudiese conocer lo que pasa en su corazón, contentándose con narrar en globo las culpas, sin ni tan solo distinguir los pensamientos de los deseos. El sacerdote preguntará: ¿has tenido acaso nunca sentimientos de orgullo, de vanidad, de vergüenza o de impureza? Ya sabes que todas estas cosas son pecado mortal cuando se consiente en ellas voluntariamente. ¿Has cometido alguna de estas faltas? Puede que sí, mas no me acuerdo de ello con exactitud. Pero es preciso declarar aproximadamente el número, sin lo cual tus confesiones nada valen. Ah, Señor, ¿cómo queréis que me acuerde de todos los pensamientos que he tenido durante un año? Ello me resulta imposible. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué confesiones! O mejor dicho, ¡qué sacrilegios! No, hijos míos, casi nunca se acusan, en tales casos, de las circunstancias que agravan el pecado y que pueden convertirlo en mortal. Oíd cómo se acusan: me emborraché, he calumniado al prójimo, he pecado contra la santa virtud de la pureza, he reñido con el prójimo, me he vengado. Si el confesor no pregunta otra cosa, ellos no dicen más. Pero dirá el confesor: ¿cuántas veces has hecho esto? ¿Has cometido estos pecados en la iglesia? ¿Ha sido ello en el santo día del domingo? ¿Ha sido delante de tus hijos o de tus criados? ¿Lo vio mucha gente? ¿La reputación de tu prójimo ha experimentado algún daño? Esos pensamientos de orgullo te han venido en la iglesia durante la celebración de la Santa Misa. Los has entretenido mucho tiempo. Los pensamientos contrarios a la santa virtud de la pureza han ido acompañados de malos deseos. Aquel otro pecado fue por inconsideración o por malicia. ¿Has tal vez añadido pecado sobre pecado, pensando que lo mismo te costaría acusarte de pocos que de muchos?
Hay otros que, no contentos con omitir todo detalle en sus confesiones, os dicen que no tienen nada que reprocharse, que no tienen tiempo, que les es preciso marcharse enseguida. Con que no tienes tiempo, amigo, vete, pues. Lo mismo da que te quedes o te vayas. Oh Dios mío, qué disposiciones. Oh Dios mío, son esos tales pecadores que vienen para llorar sus culpas. Hay que reconocer, no obstante, que algunos hacen todo lo posible para examinarse bien y declaran sus pecados del mejor modo que pueden, mas con tanta indiferencia, con tal frialdad, con una tan grande insensibilidad que desgarra el corazón del pobre sacerdote. Nada de suspiro, nada de gemidos, nada de lágrimas, ni la menor señal de las que indican el dolor que causan los pecados. Y con todo, para que el sacerdote les dé la absolución, es preciso que quede persuadido de que están en mejores disposiciones que las que manifiestan. Bien sé que las lágrimas y suspiros no son señal infalible de contrición y conversión. No es raro ver gente que lloran sus pecados en el tribunal de la penitencia y no por ello son mejores cristianos. Mas también es muy improcedente narrar con tanta frialdad e indiferencia lo que debe necesariamente entristecernos y excitar nuestras lágrimas. Si un hombre tuviese la seguridad de alcanzar el perdón con tal que confesase su crimen, inútil es decir que lo haría dejando correr abundantes lágrimas, siquiera por la esperanza de que su exterior logrará mover el corazón del juez que ha de perdonarle. Ved lo que hace un enfermo. Cuando descubre al médico sus llagas, no tardaréis a oír sus gemidos y veréis surcado por lágrimas su rostro. Mirad lo que hace un amigo al contaros sus penas, su gesto, el tono de su voz, la manera de expresarse. Todo en él os pinta su tristeza y dolor. ¿Por qué, hijos míos, nada de todo esto aparece cuando nos acusamos de los pecados? ¿No lo has notado acaso, amigo mío? O quizás a menudo te habrás admirado de ello. Pues voy ahora a indicarte la razón. Es que tu corazón no está más conmovido que tus palabras. Es que tu interior se parece al exterior. Tus pecados no te causan mayor dolor del que das muestra, lo cual no es difícil de comprender al considerar que, después de haber cumplido el precepto pascual, te manifiestas tan poco cristiano. No eres ni más bueno ni menos pecador que antes. Hemos dicho que el pesar de haber ofendido a Dios, cuando es sincero y verdadero, debe incluir en sí necesariamente la voluntad de no volver a pecar. Y si tal voluntad es sincera, nos llevará a ser vigilantes sobre nuestros actos, a arrepentirnos de los malos pensamientos, sean de venganza, sean de impureza, tan pronto nos demos cuenta de ellos,
a oír las ocasiones que nos inducen a pecar, a no omitir nada de lo que pueda corregirnos de los malos hábitos que hemos contraído. Pues bien, amigo mío, tu voluntad de no volver a ofender a Dios no ha sido sincera. Toda vez que se te ha visto en las tabernas y se te ve aún en tales lugares, te han encontrado y te encuentras junto a tal compañía con la cual cometiste aquel pecado. Has de convenir conmigo en que no hiciste esfuerzo alguno extraordinario para vivir de lo que viviste durante el pasado año. ¿Por qué esto, amigo mío? ¿Por qué? Helo aquí. Es que de ninguna manera deseas corregirte. Es que tu confesión ha sido solo una mentira y tu contrición un simulacro de penitencia. ¿Quieres una segunda prueba? Aquí la tienes. ¿De qué te acusaste el año pasado? ¿De borrachera, de impureza, de orgullo, de cólera, de negligencia en el servicio de Dios? ¿Y de qué te has acusado este año? De lo mismo. ¿De qué te acusarás el año que viene si vives? De lo mismo todavía. ¿Por qué esto, hijos míos? ¿Por qué no tenéis un deseo sincero de llevar una vida más cristiana? Os confesáis como si fueseis a hacer un pago y poder decir que habéis cumplido la Pascua. O, si queréis decir la verdad, reconoceréis que os confesáis todos los años para añadir un nuevo pecado a los antiguos. Diciendo esto con franqueza, declararéis exactamente lo que habéis dicho. Y no os dais cuenta de que en todo ello hay de por medio el demonio que os engaña. Si el maligno espíritu os propusiese abandonarlo todo, a los que tenéis la costumbre de confesaros una vez al año, os repugnaría y no quisierais creerle. Por esto, para lograr teneros algún día en sus garras, se contenta con manteneros constantemente en vuestros malos hábitos. ¿Dudáis acaso de esto que os digo? Examinad vuestro comportamiento y ved si después de tantos años en que os confesáis por Pascua, os corregisteis del menor pecado. Hablaría mejor si dijese que cada año que pasa os hunde más y más profundamente en los abismos de la culpa. Pero me diréis, todo esto no es ciertamente para animarnos a cumplir puntualmente el precepto de la Pascua. Está bien, mas ¿para qué engañaros? Bastante hay con el demonio para que haya de mezclarme yo en sus engaños. Os digo la verdad tal cual es. Vosotros haréis lo que os parezca. Yo me porto con vosotros a semejanza de un médico en medio de una muchedumbre de enfermos. Empieza por proponer a cada uno los remedios apropiados para restablecer su salud. A los que desprecian tales remedios, los deja de lado, mas a los que están dispuestos a tomarlos, los instruye acerca de la manera de practicarlo. Le indica el provecho que les reportará el hacerlo según la forma y condiciones que él les prescribe, pero al mismo tiempo les hace ver el mal que tales medicinas le van a causar si no practican todo cuanto les ordena al servirse de ellas. Así es, hijos míos, yo hago lo mismo, pongo a vuestra consideración cuán grandes sean los provechos que nos prometen los sacramentos.
o por mejor decir, os hago ver cómo, si no frecuentamos los sacramentos, no podremos nunca ver a Dios y nos condenaremos irremisiblemente. A los que ya por ignorancia, ya por impiedad, desprecian estos saludables remedios, los únicos capaces de reconciliarlos con Dios, los dejo de lado, como aquel médico dejaba a los enfermos que rehusaban sus remedios. Mas a los que expresan el deseo de valerse de ellos, es absolutamente necesario darles a conocer las disposiciones que deben de estar adornados. Tal vez, hijos míos, cuanto acabo de deciros, os causará cierta inquietud acerca de vuestras confesiones pasadas. Esto es lo que deseo de todo corazón, a fin de que, vivamente movidos por la gracia de Dios y excitados por los remordimientos de conciencia, aceptéis los medios que Dios os ofrece todavía para salir del pecado. Mas dirá alguno, ¿qué debe hacerse para reparar todo aquello? ¿En verdad quieres saberlo, amigo mío? Helo aquí. Has de comenzar de nuevo tus confesiones, desde el punto en que puedas juzgar que empezaste a hacerlas sin contrición. Te acusarás del número de confesiones y comuniones. Dirás también si disimulaste algún pecado y si hiciste algún esfuerzo para evitar las recaídas. Para que tus confesiones puedan consolarte, es preciso que cada una de ellas haya obrado en ti algún cambio. Es preciso que hagas lo que nos dice el Evangelio del día de Pascua, hablando de Jesucristo, quien una vez salido del sepulcro, jamás volvió a entrar en él. Lo mismo habéis de hacer vosotros. Después de haber confesado vuestros pecados, jamás debéis volver a cometerlos. Es preciso que a los impulsos de cólera y a ese aire altanero con que os mostráis a la menor injuria, sustituyan en vuestro corazón la dulzura, la bondad y la caridad. ¿Olvidabais vuestras oraciones de la mañana y de la noche? ¿O se os veía hacerlas sin atención y respeto? Si ahora habéis dejado verdaderamente el pecado, todas las mañanas y todas las noches se os verá entregaros a la oración con aquella atención y aquel respeto que debe inspirar siempre la presencia de Dios. El santo día del domingo solíais acudir al templo cuando los divinos oficios estaban ya muy avanzados. Ahora, si habéis cumplido bien la Pascua, se os verá desde primera hora hacer los preparativos para asistir dignamente a tan grande acto. A aquella madre de familia, en lugar de vérsela correr de una casa a otra, ocupándose de las conductas ajenas, se la verá ocupada en sus quehaceres, instruyendo a sus hijos, es decir, la virtud se mostrará en todos sus actos. Hará como aquella joven que durante algún tiempo se había entregado a los placeres, hasta los más vergonzosos, pero habiendo reflexionado sobre el estado horroroso en que se hundía y concibiendo un saludable horror de sí misma, se convirtió. Pasado algún tiempo, se encontró con un joven que había sido compañero suyo en los días de placer. Al verla, comenzó a hablar con ella el mismo lenguaje de otro tiempo, pero miróle ella con aire de desprecio e indignación, recordando la parte que aquel desgraciado había tenido en sus ofensas contra Dios.
Admirado el joven, le dijo que sin duda no le conocía. Ah, desgraciado, demasiado te conocí. Veo muy bien que eres siempre el mismo, sepultado en el fango del crimen. Mas yo, gracias a Dios, soy enteramente otra. He dejado ya para siempre ese maldito pecado que tanto había desfigurado mi pobre alma. Ay, no, morir primero 1000 veces antes que recaer en mis pasados crímenes. Oh, hermoso ejemplo para un cristiano que ha tenido la desgracia de pecar. ¿Qué debemos deducir de todo esto? Vedlo aquí, hijos míos. Si no queréis condenaros, no os contentéis con confesar los pecados una vez al año, ya que mientras os halláis en estado de pecado, corréis peligro de perecer en él y perderos por toda una eternidad. Si habíais tenido la desgracia de callar, por temor o por vergüenza, algún pecado, o si os confesasteis sin contrición y sin deseo de corregiros, o hasta si después de tantos años de confesaros no notáis cambio alguno en vuestra vida, deducid de aquí que vuestras confesiones no valen nada y por consiguiente no fueron otra cosa que sacrilegios y abominaciones que van a echaros en lo profundo del infierno. A aquellos que no cumplen el precepto pascual, nada tengo que decirles, ya que si quieren condenarse a toda costa, son ellos muy dueños de hacerlo. Lloremos su desgracia. Roguemos a Dios por ellos. La caridad que para los demás hemos de tener, a ello nos obliga. Pidamos a Dios que no nos deje caer en tal ceguera. Resistamos valerosamente al mundo y al demonio. Suspiremos sin cesar por nuestra verdadera patria que es el cielo, nuestra gloria, nuestra recompensa y nuestra felicidad. Esto es lo que a todos deseo. San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars.